sobre el coqueluche y los síndromes coqueluchoides. Voy a ir admitiendo conforme vaya viendo. El coqueluche es una enfermedad que conocemos todos y que tiene varios nombres, ¿no? Tosferina, tos convulsiva, pertusis y todos los 100 días, como dicen los chinos. Y es una enfermedad muy contagiosa y es causada por una bacteria, a diferencia de lo que ustedes más van a ver en esta época primera de los tópicos que hacemos, que casi todos son de virus. Esta vez va a ser causada por una bacteria. Y es una enfermedad que aunque pasa tanto tiempo y aunque existe vacuna, vamos a ver que es una enfermedad que hasta ahora continúa siendo un problema de salud pública a nivel mundial. Porque vamos a ver que la vacuna tiene ciertas características. Entonces la etiología va a ser una bacteria que es la Bordetella pertussis, que es una gran negativa, pequeña, aeróbica, no móvil, encapsulada, y que va a producir ciertas proteínas y toxinas que van a ser estas las proteínas y las toxinas que producen las causantes de todas las molestias que causa esta enfermedad. Es muy contagiosa, como hemos dicho, el 80-90% de personas susceptibles se contagian. Si en una sala hay 10 personas, alguien tose y todas son susceptibles, 8 o 9 se van a contagiar. La transmisión también, igual que todas las cosas respiratorias, va a ser por vía aérea y afecta mundialmente a millones de personas al año. Solamente que vamos a ver que las características que tiene la presentación clínica va a ser diferente en niños que en adultos. La inmunidad de la vacuna, y esa es la causa, ¿no? Que la inmunidad de la vacuna que ponemos, porque a todos nos ponen las vacunas contra la pertussis, va a disminuir con el tiempo y va a desaparecer, vamos a ver, en pocos años. Y al inicio, cuando es que más contagia, es de que es indistinguible de un resfrío común. Pensamos que estamos resfriados y de repente lo que tenemos ya es una pertussis, una convulsiva, y comenzamos a contagiar a pesar de que no sabemos que tenemos la enfermedad, ¿no? Y requiere notificación epidemiológica por consiguiente. Entonces tenemos que, ya hemos dicho, voy a admitir, disculpen, voy a ir admitiendo a los alumnos. Vamos a ver que en la patogenia tiene 4 etapas. Hemos dicho que es una bacteria y también les he dicho de que la causante de todos los problemas van a ser las proteínas y las toxinas que ella produce. Esta es una enfermedad que, a pesar de que es una bacteria y que estamos acostumbrados a que cuando esa bacteria y el paciente se enferma, lo que hace es una bacteriemia. Vamos a ver que esta enfermedad no hay bacteriemia, no existe bacteriemia. O sea, la bacteria, vamos a ver que se va a quedar en un sitio y lo que va a soltar son sus proteínas y sus toxinas, que son las que van a causar todos los estragos, ¿no? Y para esto lo hacen 4 etapas. La fijación o adhesión de la proteína a la parte respiratoria, evadir las defensas del huésped, hace un daño local terrible a los tejidos respiratorios y luego vienen las manifestaciones sistémicas, que son las que vamos a ver nosotros. Vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Primero la fijación. Entonces entra la bacteria por vía aérea, la respiramos, alguien nos contagia, entra y lo que hace se encuentra con las células respiratorias. Entonces lo que hace la pertussis es fijarse a la célula respiratoria. ¿Y cómo se fija? Mediante las proteínas que hemos dicho que son altamente inmunogénicas, que son la hemaglutinina filamentosa, la pentactina y unas fimbrias. Entonces llega la bacteria y se aposenta, se fija, se pone ahí prendida a la parte respiratoria. Luego viene la evasión del huésped. Entonces ahí ya cuando la bacteria está en ese lado comienza a eliminar las toxinas. La toxina adenilato ciclasa y la toxina pertussis. Y esta toxina va a ser la peor de todas, la que va a dar las molestias más severas, la toxina pertussis. ¿Qué hace esto? Va a alterar los neutrófilos, va a modelar la respuesta inmune, va a inhibir las células fagocíticas, que son las que nos defienden contra las enfermedades, y va a suprimir la respuesta normalmente que tenemos ante cualquier agresión. Ante cualquier agresión, nuestro sistema inmune responde. Ellos van a inhibir todo eso. O sea, esas toxinas se encargan de inhibir toda la respuesta inmune.
Luego viene el daño local, entonces ya me he puesto ahí bien anclada la célula, comienzo a eliminar mis toxinas y lo que hago es botar la citotoxina traqueal y la dermonecrótica. Y eso lo que va a hacer es, va a comenzar a dañar todas las células del aparato respiratorio. Va a hacer que se descame. Va a ser una gran inflamación del aparato respiratorio. Por eso esta enfermedad, estos niños que padecen esta enfermedad y los adultos, que vamos a ver que es de otra manera, lo que tienen es bastante tos, porque la tos es lo que la persona usa para eliminar las flemas y las secreciones que tiene. A la hora de que hay este daño local a los tejidos, hay gran cantidad de inflamación, gran descamación, todo, se va a destruir la célula, va a haber filoestasis, o sea, todos los cilios que acostumbran a hacer que se eliminen todas las secreciones van a quedar estáticos, no van a ayudar, y al final van a llevar a la muerte de la célula epitelial. ¿Y qué va a pasar? Y hemos dicho que esa toxina pertussis que ha eliminado también la bacteria va a entrar más fácilmente. A la hora que se destruye la mucosa epitelial respiratoria, va a ser más fácil que esa toxina que va a causar la mayor parte de problemas ingrese más fácilmente. Entonces aquí lo que no va a haber es bacteriemia. La, la bacteria pertussis se va a quedar siempre ahí en el sitio donde llegó y se fijó. Lo que va a soltar son las toxinas y las proteínas que van a ser las que van a hacer los estragos, especialmente la toxina pertussis, ¿no? Entonces ya van a venir las manifestaciones sistémicas y va a ser mediante la toxina que hemos hablado. Él va a alterar toda la parte leucocitaria, va a ir a diferentes órganos del cuerpo, va a ir al corazón, haciendo alteración del ritmo cardíaco, va a ir al páncreas, ocasionando hiperinsulinemia con polisemias, incluso va a ir al cerebro y va a hacer que algunos pacientes hagan encefalopatías, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la clínica? Ya tenemos que entró la bacteria, entró, se fijó y comienza a eliminar sus toxinas, entonces va a haber un periodo siempre de incubación que es el que hay en todas las enfermedades, ¿no? Este va a ser más o menos entre 7 y 10 días de que entra la bacteria al organismo, ¿no? Puede ser prolongada hasta 21 días en algunas ocasiones, ¿no? Es una enfermedad de curso insidioso con síntomas que aparecen en 3 fases. La primera fase es la catarral. Miren, esa hemos dicho que es la enfermedad de los 100 días. O sea que fíjense bien que cada fase va a durar bastante. Y esta primera fase catarral va a ser de 1 o 2 semanas, en las cuales va a ser indistinguible de un resfrío común. Es la más contagiosa, pero ya debemos estar sospechando, porque ningún resfrío dura 2 semanas. Entonces, es un paciente que viene que hace más de 10 días está con mocos, con catarro, con tos. Entonces, estamos sospechando de que algo está sucediendo, porque nada dura tanto y es la etapa más contagiosa, en el cual estamos tosiendo, eliminando las bacterias y estamos contagiando a nuestro alrededor. Luego viene la segunda fase, la paroxística. La primera, 1 o 2 semanas, esta va a ser de 8 semanas. Claro que las características no van a ser iguales en las 2 semanas, ¿no? Al principio van a comenzar los síntomas clásicos, que van a ser en los niños, sobre todo esa tos paroxística, esa tos convulsa que llaman, ¿no? Por eso es tos convulsiva. Y se va a tratar de unos accesos de tos que van a ser incontrolables, ¿no? El de tos rápida es violenta, que se va a repetir una y otra vez. O sea, el paciente, el niño, comienza a toser y la tos casi no le permite respirar. Entonces el niño tose, tose, tose. El niño quiere respirar y no puede. Sigue tosiendo, tosiendo. Uno cuando ve a un niño que tiene tos convulsiva, y los niños intentan agarrarse de un mueble, de algo, porque la tos les vence, ¿no? Y ellos quieren respirar y no pueden. Es algo así como que tose, tose una y otra vez, hasta que casi el pulmón se queda, por decirlo, sin oxígeno. Entonces viene lo que se llama un sonido inspiratorio, una respiración forzada, una tos de gallo, en el cual desesperadamente el paciente respira porque ya se ha quedado casi sin oxígeno, respira profundamente, entonces hace un gallo, un bloop se llama, un sonido de gallo. Entonces el paciente, como le digo, tose, tose, tose sin parar hasta el momento que le falte el aire y respira profundamente y hace un sonido como de gallo.
Después de este acceso, la mayor parte de niños, que ya sabemos, los niños, y hemos hablado muchas veces de que es imposible, no saben expectorar, el niño no aprende a expectorar hasta que ya tiene de repente 8, 9, 10 años, pero los niños más pequeños lo que hacen es comenzar a vomitar la flema, porque esos accesos de tos incontrolable es ya por el daño que ha producido en todo el epitelio respiratorio, las toxinas de la bacteria, y lo que queremos es eliminar esa flema que tenemos adentro. Entonces, el niño comienza a vomitar después, ¿no? Estos accesos a veces son tan agotadores que algunos niños se pueden desmayar, ¿no? Algunos hacen apnea. Cuando son pequeñitos los niños, imagínense si el niño de 8 o 10 años se pone tan mal, imagínense a un niño lactante. A veces esos niños lo que hacen son periodos de apnea, dejan de respirar simple y llanamente. Y es, y es muy agotador cuando uno tiene un acceso de tos. Pueden haber formas leves, en las cuales los accesos son 7, 8, 9 veces al día, pero hay formas graves en las cuales hay 20, 30 accesos al día. Y esos accesos a veces en algunos niños se desencadenan por cualquier cosa, porque se ríen, porque gritan, porque saltan, porque algunos intentan comer y les viene el acceso de tos. Entonces, en estos casos graves en los cuales cualquier cosa, reír, moverse, saltar, en los niños es imposible que se queden quietos. Los niños siempre están moviéndose, saltando, gritando o riéndose. Comienza el acceso que viene una y otra vez, y a veces pues estos niños de casos graves no pueden ni siquiera comer. Y eso es tan grave, en estos casos graves en los cuales la tos es tan fuerte, hace que hay algunas manifestaciones que vemos en los niños, ¿no? Como hemorragias subconjuntivales, hay niños que sangran por la nariz, ¿no? O hay muchos niños que tienen fragilidad y comienzan a tener pequeñas que ocupan toda la cara y todo el cuello. Incluso se hacen hematomas. Uno puede ver niños que parecen que se hubieran caído, se hubieran golpeado, no, son hematomas propios de la fuerza que tienen cuando tienen esos accesos de tos. Y lo que caracteriza es de que no hay fiebre ni tampoco dificultad respiratoria. Cuando uno ve a un niño que tiene coqueluche, uno ve el acceso, ve que es tan fuerte, el niño tose sin parar, hacen su sonido inspirativo de gallo, vomita, pero pasa un rato y uno lo examina y no encuentra que tiene ni sibilantes, no tiene crepitantes, ni roncantes, no hay nada. El niño está tranquilo y a veces estas cosas son los que nos van a diferenciar de lo que vamos a llamar después síndromes coqueluchones. Y tenemos que estar atentos, porque si en esas 2 a 8 semanas el niño comienza a presentar fiebre, dificultad respiratoria, quiere decir que el niño ya no es solamente un coqueluche en tos convulsiva, sino el paciente se está complicando con otra bacteria o otro germen, otro patógeno. Y después ya de estas 8 semanas que hemos tenido, en las cuales, claro, las primeras semanas los accesos son más fuertes y después van disminuyendo, va a venir la fase de convalecencia, ¿no? Ya va a comenzar por 2 semanas a disminuir los síntomas de manera progresiva, el niño va a dejar de toser. Entonces es una enfermedad larga, hasta, hemos dicho, la enfermedad de los 100 días. Pero hay unas formas especiales. Primero vamos a ver las fórmulas en los niños pequeños. Los niños menores de 3 meses realmente hacen casos graves. Imagínense que no pueden botar la flema, son niños que rápidamente al no poder botar la flema hacen atelectasia, se complican muy fácilmente, son inmunodeprimidos, más la inmunosupresión que da de por sí esta enfermedad y porque encima hacen periodos, como les digo, de apnea, ¿no? Los niños muy pequeñitos hacen apnea con tos o sin tos. Son a veces mamitas que llegan a la emergencia y te dicen, no sé qué pasa con mi niño, de repente ha dejado de respirar. Y uno lo ve y como hemos dicho que entre episodio y episodio, el niño a veces uno no encuentra nada, uno examina al niño y no encuentra nada. Ahí cuando una mamita viene y nos dice, ha dejado de respirar y se ha puesto moradito, tenemos que creerle a la mamá, alzar las antenas y decir, no, en ese momento no encuentra nada, decirle, señora, tome haciendo. Ahí en estos casos hay que pedir un hemograma, un PCR, y realmente muchas veces mientras el niño está esperando los resultados, de repente la mamá se acerca y realmente evidenciamos que el niño está en periodo de apnea, ¿no? Y estos niñitos menores de 3 meses rápidamente hacen atelectasias porque ellos, como no tienen la capacidad de botar la flema, de toda la descamación, la destrucción de la parte respiratoria, hacen atelectasias, bronconeumonías, me parece que tienen que ir a la UCI, ¿no? Y otro caso son los adolescentes, ¿no? Así como hemos visto que en el COVID
los adultos tenían una manera de expresar el COVID que llegaban a máquina, en cambio los niños poco llegaban a máquina, los niños decían lo que se llamaba la reacción inflamatoria sistémica, que era diferente, con problemas vasculares y otras cosas. Así también en esta enfermedad, los síntomas que he relatado son en los niños escolares, preescolares y lactantes. Pero ya cuando el niño ya deja de ser niño y es un adolescente, o el adulto joven, o hasta el mayor, porque a cualquiera le puede dar esta enfermedad, ya no es igual, ya no tienen esos accesos tan fuertes, tampoco tienen el pito de gallo, sino el síntoma es solamente tos, una tos prolongada, que no cede, y van al médico y dicen, estoy tosiendo hace un mes, no sé lo que tengo, no me pasa, he tomado jarabes y no me pasa, y acá en Perú siempre pensamos que, ya, tos prolongada, seguro, de repente que es TB. Y mientras estudiamos la TB, pasaron los 100 días, ni es TB, y lo que ha tenido el adolescente o el adulto es un coqueluche, y ha estado contagiando. Por eso es que se trata de una enfermedad que hemos dicho que es de repercusión mundial y todavía de alarma, porque se contagia a muchos adolescentes y adultos, y son los que van a contagiar a los niños, especialmente a los no vacunados. ¿Y quiénes son los no vacunados? Los menores de 3 meses, que estamos diciendo que la enfermedad es grave e mortal. Entonces el diagnóstico va a ser básicamente clínico, ¿no? Un paciente que viene en periodo de apnea, o es un coqueluche, o de repente un síndrome coqueluchoide, y vamos a ver la diferencia que hay. De repente sí nos dicen, ¿no? En la casa hay un adolescente que está tosiendo, o ya le han dicho que tiene coqueluche, o un síndrome coqueluchoide, o lo que sea, a un hermanito, ¿no? O los niños en el nido, ¿no? No sé qué pasa, en el nido están faltando casi todos los niños porque están con una tos similar. Entonces, epidemiológico, y lógicamente yo puedo pedir mi detección por PCR en el laboratorio y hacer mi diagnóstico, ¿no? Que incluso dice que eso es lo que deberíamos sospechar en los adultos o adolescentes o adultos que tienen estas toses tan largas, no solamente pensar que es TB, sino también que pensar que podría ser un coqueluche, sospechar, y lo que debemos hacer es, si no hacemos el PCR, podemos pensar que puede ser, para evitar que esto esté contagiando y que sea lo que se dice, pues que todavía es una enfermedad que tiene repercusiones sistémicas a nivel mundial. Podemos hacer cultivos aspirados, pero esos demoran bastante tiempo, y lo que sí nos puede ayudar es un hemograma. Eso es lo que le dije cuando viene el pequeñito que dice apnea, tómenle un hemograma, porque sí, el coqueluche tiene una cosa que da gran leucocitosis. Cuando uno tiene un niño con coqueluche, vamos a encontrar que tiene leucocitos entre 20.000 y 30.000 a predominio de linfocitos. Pero si encontramos un niño pequeño que tiene 70.000, 80.000, 50.000, eso nos llama la atención porque es una reacción leucemoide, y eso es signo de mal pronóstico en los niñitos, ¿no? Entonces, tomar un hemograma nos va a ayudar más o menos a ver cómo está nuestro paciente. Luego también, si tomamos una radiografía, no en todos los niños, pero vamos a ver que algunos van a tener unos infiltrados periliares que van a hacer alrededor de la cinta cardíaca. Entonces ahí lo que decimos que es el corazón velludo. Acá tengo una plaquita más o menos. Es un infiltrado alrededor del corazón. Y ya, como les digo, en estos chiquitos, la característica es que entre acceso y acceso uno escucha el pulmón y no encuentra que tiene ninguna manifestación. No hay sibilantes, no hay roncantes, no hay nada. Está limpio el paciente. Pero sin embargo uno toma la placa y encuentra que tiene eso que llamamos el corazón velludo. ¿Cómo se puede complicar el paciente? De muchas causas. Miren, nutricionales, especialmente los pacientes que tienen una cosa leve, realmente la pasan en su casa, van a toser, y ahí damos indicaciones de hidratar, y vamos a ver la medicación que hay que dar, porque es una bacteria, no es un virus, hay que dar un antibiótico. Pero los niños de casos graves van a tener muchas repercusiones. Nutricionales, porque hemos dicho que a veces hasta el comer le ocasiona el exceso de tos, ¿no? Y en los lactantitos, imagínense, ¿no? Da miedo porque comienzan a lactar, puede ser peor de apnea, ¿no? A la hora que están lactando, o también ellos también tosen y se ponen a toser, y el lactar a veces le desencadena la tos, entonces van a tener problemas nutricionales y de hidratación. En los casos severos, cuando la tos es muy intensa, no solamente va a haber petecas, sino puede haber neumotoras,
el neumomediastino y enfisema subcutáneo, se han descrito fracturas costales, hemos dicho que puede haber epistaxis, puede haber hasta ruptura diafragmática. En los niños que tienen hernias, salen las hernias con tanto esfuerzo que hacen por la tos, las hernias inguinales, las hernias umbilicales, puede haber prolapso rectal. En aquellos niños que, ¿cómo se llama? Que hemos dicho que la toxina, esta pertusis, va hasta la parte neurológica del cerebro, hacen encefalopatías con convulsiones. Felizmente que esto solamente es un 2 a 4% de casos. Pueden hacer neumonías aquellos que se complican, aquellos que he dicho que es una enfermedad tan larga, pero si en la enfermedad comienza a tener fiebre y dificultad respiratoria, quiere decir que se nos complicó con una neumonía de repente, ¿no? Hemos dicho que también la toxina al páncreas dan hipoglicemias que tenemos que controlar solamente, especialmente a los niños muy pequeñitos, ¿no? Lógicamente que si el paciente no tolera mucho tomar agua ni comer, y encima cada vez que tose, vomita, trastornos hidroelectrolíticos. Y otitis, porque tanto vómito a veces hace que los pacientes hagan otitis. Tantas veces que vomita por los accesos. Y tenemos que tener en cuenta también lo que llamamos la tos ferina maligna, que eso generalmente es en niñitos pequeños, en esos que hemos dicho que hacen apnea, ¿no? Estos niñitos que a veces tienen apneas y también tienen accesos paroxísticos, estos niñitos llegan a falla respiratoria progresiva. Son niños que tienen menor de 3 meses y al menor de 3 meses ustedes saben que solamente ha recibido de repente su primera vacuna o a veces ninguna vacuna. Y en estos casos de fallo respiratorio progresivo que van a neumonía casi todos, lo que vemos es lo que hemos dicho, que es signo de alarma, que es una gran leucocitosis. A veces encontramos que tienen 80.000 leucocitos, 70.000 leucocitos, reacciones realmente leucemoides, ¿no? Factores de riesgo para estas tos malignas son bebés pequeñitos, sin edad para recibir todas sus vacunas, porque no han recibido ninguna. La apnea, la leucocitosis que hemos hablado, y un signo que dice que es subvaluado es que el paciente de repente comienza con una taquicardia sinusual inesperada. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la toxina también va a la parte cardíaca y hace que tenga el paciente una miocardiopatía. Entonces, todas esas cosas hacen que en estos niños pequeñitos que se defienden poco, sea lo que llamamos la tos ferina maligna. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, primero, que es una bacteria, entonces vamos a manejarla con antibióticos. Y el antibiótico debe ser precoz. Lo ideal es que sospechemos y lo demos en la fase catarral, que a veces es difícil, pero puede estar en fase catarral y si de repente tenemos la epidemiología de que alguien en su entorno está con tos ferina o tos convulsiva o con que luche, entonces sí, debemos de empezar a dar tratamiento antibiótico. Porque dice que dar el tratamiento antibiótico precoz va a reducir la intensidad de, de los cuadros y va a reducir también la duración de los síntomas. Bueno, entonces yo voy a empezar con mi antibiótico. Al final vamos a hablar del antibiótico, pero para decirles que ya en esta clase, tanto que sea de coqueluches y no me coqueluchoides, el antibiótico de elección va a ser los macrólidos. Los macrólidos vamos a dar de manera precoz. ¿Y qué debemos hacer? Primero, no dar antitusígenos ni expectorantes. Ya hemos dicho, el niño no sabe expectorar. O sea, dar un expectorante es por gusto, no tiene ese reflejo todavía, ¿no? Es como decirle a un niño de 1 año salta sola, todavía no puede ni siquiera caminar bien. Entonces, no dar expectorantes y antitusígenos tampoco, porque lo que tenemos es una gran cantidad de flema, una gran cantidad de secreciones, y si no las botamos, lo que vamos a ocasionar es que hagan atelectasia a los pacientes. Entonces, ni antitusígenos, ni tampoco expectorantes. Hay unos reportes que dicen que si uno da beta-agonistas inhalados, hay algunos estudios que se han hecho que dice que hacerle los puff con el salbutamol que tanto conocemos va a reducir un poco el número de accesos y la severidad. O sea, podemos usar de repente un broncodilatador, ¿no? Y los niñitos pequeños que hacen apnea, manejemos igual que los prematuros, ¿no? Cafeína, ¿no? Y lógicamente que cuando tengo mi paciente que está en crisis, lo primero que tengo que hacer es ponerle oxígeno para ayudar. Sobre todo, ponerle oxígeno en el periodo de apnea va a hacer que también el niño rápidamente se recupere y pueda respirar. Y tenemos que tener una hidratación adecuada,
una alimentación fraccionada, ¿no? Entonces al niño aquel que no puede comer bien, que el comer le ocasiona el acceso de tos, tenemos que hacerle una irrigación endovenosa para, lógicamente, esta irrigación endovenosa va a ayudar incluso que a la flema que tenga sea más fluida y la pueda botar de una manera más fácil, vomitarla, como hemos dicho que hay vómitos, o pasársela de repente, porque los niños se pasan también la flema de una manera más adecuada. O sea, hidratarlo bien y dar una alimentación fraccionada, y si es lactante, vigilada. Para la tos felina maligna, es en eso que hemos dicho que son niños pequeñitos que hacen apnea, que se complican y tienen gran leucocitosis, se describe que lo que tienen que hacerse son hexaquinotransfusiones. Igual como se hace en el neonato, se hace hexaquinotransfusión. Y lógicamente esos pacientitos van a ir a ventilación mecánica, ¿no? Hemos dicho que rápidamente hacen insuficiencia respiratoria y bronconeumonía. Entonces ahí hay que manejar ya con ventilación mecánica, y ahora hay una mejor respuesta, ¿no? Si tengo un niño muy pequeño que le da un coqueluche, que realmente no hay mucho, le podemos hacer esa misma transfusión, puede ir a ventilación mecánica, manejamos bien los antibióticos y la hidratación y los pacientes salen. Cuando no existía ventilación mecánica, era muerte segura de los niños, ¿no? Antes de que hubieran las UCIs pediátricas con los ventiladores, el niño pequeño que hacía tos convulsiva era muerte segura. El contagio, perdón, el contagio es, hemos dicho ya desde el periodo catarral, y contagia hasta 1 o 2 semanas después del inicio de la tos. O sea que dar tratamiento antibiótico es básico, porque hemos dicho que el antibiótico va a cortar todo y va a hacer que ¿cómo se llama? Que el paciente no esté contagiando, ¿no? Entonces, el periodo de contagio se reduce después que uno comienza el tratamiento antibiótico. Y es lo que se desea, ¿no? Tanto sea el niño pequeño que manejamos nosotros o los adultos, debemos sospechar y empezar el tratamiento para evitar contagios. La prevención son las vacunas. Y ya las vacunas, creo que también han hecho la clase, pero ya todo el mundo estamos en historias y sabemos lo que se da es la pentavalente, ¿no? La pentavalente, en la cual tenemos la vacuna contra la pertussis, que se da en 2, 4, 6 meses, se vacuna al año y medio, a los 4 años. Pero cuando ustedes van a leer esta vacuna de la pertussis, lo que tiene es que conforme pasan los años, disminuye la protección que da. Según se describe, que más o menos es entre 6 y 8 años que protege. O sea, un niño que se vacunó a los 4 años, ya cuando tiene 12, 13 años, de repente ya no está protegido contra la pertussis y le puede dar la pertussis, más a un adolescente. Por eso es que a esa edad ya no da tampoco como da cuando el niño es pequeño, o preescolar o escolar. Entonces va a dar esa tos persistente, fastidiosa, y eso va a hacer de que este paciente comience a contagiar sin percatarse que tiene una tos convulsiva. Entonces, lo que pasa pero ¿por qué vacunamos? Es decir, bueno, si me va a proteger 6, 8 años, ¿por qué vacuno? Porque justamente protege a los niños que están en edad de hacer esta forma más severa, con lo que hemos descrito de tos que imposibilita comer y que tiene consecuencias severas. Entonces vamos a proteger justo a esta edad de riesgo, ¿no? ¿Y qué lo debemos hacer? Lógicamente que si yo tengo en mi casa alguien que está tosiendo y que desconozco qué cosa es, debo evitar que mi paciente, que es pequeñito y lactante, y sobre todo el lactante que no está vacunado, esté en contacto. No solamente sino mis personas de riesgo, ¿no? Porque hemos dicho que puede darle a cualquier persona mayor, de repente hasta un abuelito oncológico puede darle. Entonces, cuando alguien en la casa tose, debe ponerse mascarilla y evitar en contacto justamente con niños pequeños o personas de riesgo, ¿no? Pero ¿qué pasa si, cómo se llama? Si ya tengo a alguien con pertussis en mi casa, hay que dar quimioprofilaxis, ¿no? Y dice que debe dar, si en la casa ya he diagnosticado una tos convulsiva, dar quimioprofilaxis a los menores de 12 meses, a las mujeres que están en el tercer semestre de embarazo y a las personas de riesgo, ¿no? Incluso se puede vacunar, si no se ha vacunado rápidamente a la persona en los primeros días que ha estado en contacto con alguien que tiene coqueluche, ¿no? Si es que no ha estado vacunado. Ahora con síndromes coqueluchoides, ¿no? Los síndromes coqueluchoides son aquellos pacientes que tienen un cuadro clínico
parecido, no igual, pero muy parecido, que tiene tos también fastidiosa. Hemos dicho que no todos hacen, los coqueluches hacen cosas severas, ¿no? Algunos hacen severo, unos hacen menos severo. Entonces se parece a los cuadros, de repente a los menos severos, y que a veces son indistinguibles de la tos ferina, pero que han sido vacunados casi todos, ¿no? No, mi niño tiene 3 años, está con una tos que le hace vomitar, que está con tos, pero ya tiene todas sus vacunas, tiene 2, 4, 6 meses, incluso el refuerzo al año y medio, ¿no? Y que las causas que se describen pueden ser infecciosas, no infecciosas o combinadas, ¿no? Pero que dan esa tos que puede ser fastidiosa con vómitos, pero nunca es tan severa como los casos severos de la tos ferina, ¿no? O si son niños que tienen una tos espasmódicas de más de una semana de evolución y que, como he dicho, que tienen el antecedente de que han recibido sus vacunas. O sea, no es tos convulsiva, ¿no? Y lógicamente siempre los niños menores de 3 meses son los que dan la peor parte. Es porque sabemos que los niños pequeños todavía el pulmón no está bien desarrollado, ni el sistema inmunológico, y son pacientes que, sea lo que sea, siempre van a tener cuadros más severos en cualquier caso. La etiología va a ser bacterias, virus o a otros, o dice que combinados, ¿no? Cuando hablamos del género Bordetella, cuando ustedes buscan Bordetella, el género Bordetella comprende varias especies, la pertussis, la parapertussis y la bronquiocética. Pero tos ferina convulsiva de los 100 días solamente es cuando la infección es por la Bordetella pertussis. Cuando encontramos y hacemos un estudio, veremos que mitosis por la parapertussis o por la bronquicética, decimos que es un síndrome coqueluchoide. Y no solamente es el síndrome coqueluchoide, sino también el micoplasma, la clamidia, el sincitial respiratorio, los adenovirus, la influenza. Varias de estos virus pueden dar eso. Y dice que a veces cuando se combinan con un paciente que tiene reflujo, por ejemplo, el niño que tiene reflujo, como a veces toma su leche, lo echan y viene el reflujo, hace que el niño tosa. Son niños a veces tosedores y que hacen varias veces bronconeumonía los que tienen reflujo gastroesofágico, ¿no? Por eso se les recomienda a esos niñitos que tienen que, después de comer, estar como una hora medio sentados. Porque si uno los echa, viene el reflujo que va hasta la parte de arriba y el niño se broncoaspira. Entonces, si es que yo encima tengo un parapertusis o un sincicial, un adenovirus, una clamidia y tengo reflujo, o tengo fibrosis quística, o soy paciente con hiperreactividad bronquial, dice que esta conjunción de las dos cosas a veces hacen que los cuadros sean muy parecidos a la pertusis, ¿no? Incluso hay niños con cuerpo extraño que también pueden toser de una manera así fuerte, intentando eliminar el cuerpo extraño, y que puede confundirse con una pertussis. Pero la sintomatología no es parecida, pero no similar. Entonces, el cuadro característico de la tos ferina, hemos dicho, tos en quintas, paroxismos, gallo, emesis, apneas y cianosis. Y algunos de los que hemos revisado hace un momento pueden dar síntomas similares, ¿no? El adenovirus, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con el adenovirus? Me puede dar la tos, el apnea, a veces me puede dar la emesis, pero es un paciente que tiene diarrea, a veces fiebre y conjuntivitis que no tiene la tos convulsiva, ¿no? En la clamidia siempre hay antecedente de infección materna en el canal de parto, y estos pacientes van a neumonías, ¿sí? Entonces hemos dicho que el coqueluche no encontramos neumonía, salvo que esté complicado. En cambio, la clamidia sí, los niños tienen neumonía y también hacen apnea, ¿no? El micoplasma puede producir una gran variedad de síntomas respiratorios, ¿no? Pero lo más frecuente es la traqueobronquitis. Y cuando un niño tiene traqueobronquitis, cuando ustedes hagan su clase van a ver que son niños los que tienen laringo, traqueobronquitis, bronquitis, que tosen, y la característica es que más lo hacen en la noche. Cuando ustedes estén de guardia, y sea época así de invierno, van a ver que en el día los niños están tranquilos, pero a partir de las 11 de la noche van a comenzar a llegar los niños con laringo, traqueobronquitis. Porque a la hora que se echan y no manejan bien su secreción, comienzan a toser, y a veces tosen, que da la impresión que fuera tos ferina, pero no es tan severa, pero sí tose y tose el paciente. Y el virus inicial respiratorio, ¿no?
que es un virus que ahora, últimamente, incluso ha habido una epidemia esencial respiratoria, ¿no? Que causa síntomas respiratorios superiores y hasta neumonías, ¿no? Pero dan bronconeumonía, da bronquitis, pero en este paciente cuando lo examinamos no es como el coqueluche, ¿no? Vamos a encontrar que tiene sibilancias y vamos a ver que es un paciente que tiene aleteo nasal, tirajes, ¿no? Y ese sistema respiratorio, muchos también los niños llegan en apnea, ¿no? En apnea puede llegar si el paciente tiene coqueluche, si tiene clamidia, si tiene sistema respiratorio. Como le digo, en el coqueluche de repente no encuentran nada, pero en estos pacientes que tienen clamidia o virus, sí, a la hora que lo examinan al niñito, que la mamá viene con apnea, van a encontrar que sí tienen sibilancias, roncantes, ¿no? Y que sí tienen dificultad respiratoria. Ahora, en la epidemia que ha habido hace poquito de virus respiratorio, muchos de estos niñitos han ido a ventilación mecánica. Muchos niñitos. Aquí, si le tomamos a estos niñitos exámenes auxiliares, vamos a ver que vamos a tener leucocitosis, pero no como el coqueluche. No 20.000, 30.000, ni 100.000, máximo 15.000, ¿no? Siempre con linfocitosis, ¿no? La grafía de pulmones, no va a haber el corazón velludo, pero vamos a encontrar sí signos de neumonitis, de bronconeumonía, de atelectasis, otras cosas. No es como el coqueluche que solamente vemos alrededor del corazón y el resto que no tiene nada. Aquí sí vamos a encontrar otras patologías, otras signologías en la placa, ¿no? Y acá también podemos, que si queremos saber el diagnóstico, podemos pedir que nos hagan nuestras pruebas rápidas o nuestras pruebas de reacción en cadena en polimerasa para decir que es incidente respiratorio, clamidia, que se puede pedir. No se hace de rutina, cuando nosotros lo queremos tenemos que pedirlo al Instituto Nacional de Salud que lo haga, pero sí lo hacemos porque es importante saber la etiología de nuestros pacientes que se ponen mal. Sí los pedimos al INC y ellos nos hacen las pruebas para confirmar los diagnósticos que sospechamos. El tratamiento va a ser menor de 3 años y algunos protocolos dicen menor de 6 meses, debe hospitalizarse, ¿no? Y, lógicamente, con mayor razón, si encontramos que tiene dificultad respiratoria el paciente. Tenemos que hidratarlos, darles oxígeno y otra vez volvemos al tratamiento. Estos pacientes se manejan con macrólidos, ¿no? ¿Y qué debemos de considerar los médicos que vemos estos pacientitos, ¿no? Tanto para coqueluche y para coqueluche, ¿no? Que tenemos que sospecharlo. Si el paciente viene hace 2 semanas está resfriado, algo pasa. Tenemos que ver bien la epidemiología. Acuérdense que los niños que van al nido, a las guarderías, son muy susceptibles de enfermarse muchas veces y muchas cosas, ¿no? A veces en los niños guarderías, el niño enfermo incluso lo llevan y contagian a los demás niños. No tienen la precaución de decir, mi niño es enfermo, lo quedo en casa hasta que se sane. No, son mamás que de repente trabajan y lo van a llevar igualito a la guardería. Entonces, si sospechamos, debemos de hacer el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Hemos dicho que el tratamiento debe ser en la parte catarral, inicial. Y lo mismo cuando tenemos a un adolescente, a un joven, a un adulto, alguien que está con una tos persistente, también pensar de que puede ser eso. Porque ese adulto, mientras lo estudiamos para TB, que al final no fue TB, ha contagiado, sobre todo si en casa tiene sobrinos, hermanos, primitos, qué sé yo, pequeños, ¿no? Sobre todo aquellos que no están vacunados. Y si sospechamos, debemos dar tratamiento con macrólido para disminuir la gravedad y sobre todo la transmisibilidad del germen, ¿no? En los adolescentes y adultos infectados van a ser el reservorio y ellos son los que van a contagiar a los niños y a los niños pequeños, no solamente a niños y bebés pequeños, sino también a los adultos de riesgo, ¿no? Entonces, al no tener síntomas clásicos, sino tos prolongada, nuestro deber es sospechar que hay eso, ¿no? Entonces, ya hay que tener en cuenta en los factores de riesgo que hay en lactantes, que son las apneas, la cianosis, la taquicardia, que hemos dicho por compromiso cardíaco, sobre todo en el coqueluche, y en la gran leucocitosis, ¿no? Entonces, así, aquí hay que pedir siempre un hemograma que nos va a orientar incluso, ¿no? Y debemos la importancia de la vacunación. Tanto que ahora solamente se vacuna pues, para coqueluche en los niños pequeños, hasta los 4 años, pero ya existe hace años una vacuna que se ha hecho para adolescentes, ¿no? Que tiene que ser con vacuna celular. Y hace tiempo que están intentando de que no solamente adolescentes, sino adolescentes, adultos jóvenes y hasta adultos, ¿no? Nos vacunemos contra con esta vacuna celular que hay
para evitar contagiarnos nosotros, que pase inadvertido y seamos en la fuente de contagio a niños que sí van a tener problemas, ¿no? Aquí está una bacteria que es inhalada, la tos. Miren, esa es la tos de una carita de un niño que tose, tose, tose sin parar, y el que está al lado no es que le han pegado ni que se ha caído. Así, ¿no? Hemorragia conjuntival, equimosis en la cara, por el gran esfuerzo que hacen los niños que hacen los cuadros de coqueluche severo, ¿no? Gran esfuerzo el que hacen para toser, que tienen esta característica los niñitos, ¿no? Peor cuando son lactantes, el niño con gran ansia de toser, 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 y a veces eso les vence a los niñitos, ¿no? Y hemos hablado que tanto para mi coqueluche como el coqueluche también es macrólidos. Entonces vamos a ver pues que en el mercado tenemos tres tipos de macrólidos, que son la eritromicina, la claritromicina y la citromicina. Generalmente cuando trabajamos en MINSA o en el seguro, lo que más vamos a conseguir es eritromicina. En los niños menores de 1 mes, el uso de eritromicina es discutible porque, acuérdense, de neonatología. Se ha ligado mucho que el dar eritromicina en el niño menor de 1 mes está ligado a una estenosis hipertrófica del píloro. Entonces, no debe darse, ¿no? Realmente no hay estudios para esa edad, pero si tengo un paciente que esté en contacto, que tiene el hermanito, que algo pasa, tengo que optar por uno. Entonces ahí hay que optar porque hay datos limitados con la citromicina, que se da 10 miligramos por kilo una vez al día y por 5 días. Después de ahí vienen los niños más grandes, ¿no? Y ahí vamos a ver que la dosis de eritromicina es de 40 a 50 miligramos por kilo por día, y eso tenemos que dividirlo en 4 dosis. Entonces, calculo a mi niño, le toca, por ejemplo, 1 gramo, le diré que tome 250 gramos cada 6 horas, 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde y 12 de la noche. Y el tratamiento es por 14 días. Es igual, si el niño tiene hasta 14 años, le calculamos, acordándonos también que mi paciente que tiene 14 años, de repente sale una dosis muy alta, o sea que se da igual que sea un adulto, máximo 2 gramos. O sea, el paciente adulto o el que pesa, el que llega a más de 2 gramos, toma máximo 2 gramos, que también lo dividimos cada 6 horas y por 14 días. Luego viene la claritromicina, que apareció después del eritro. Todo el mundo la amó porque era 15 por kilo, que era menos dosis, y se daba cada 12 horas, o sea, mañana y tarde, y solamente son 7 días. Entonces acá igual, si tengo a mi paciente lactante, doy 15 miligramos por kilo cada 12 horas, y es más grande igual, teniendo en cuenta que los niños muy grandes, máximo es 1 gramo al día, porque a los adultos le damos 1 gramo al día, 500 cada 12 horas, y por 7 días. Pero hace unos años apareció algo mucho mejor, que todo el mundo prefiere, que es la citromicina. Porque la citromicina se da, como vemos en los niños hasta 5 meses, 10 miligramos por kilo, pero una sola vez al día y por 5 días. Y si los niños son más grandes, el primer día se da 10 miligramos por kilo y los demás días se da 5 miligramos por kilo, máximo 250, como ven ahí, por 5 días. Entonces, el antibiótico amado es la eritromicina. Lástima que eso no lo tenemos en los hospitales, pero las mamás siempre prefieren, cuando uno les dice, no, prefiero que me dé la receta, yo la compro, y tienen su acitromicina, ¿no? Porque se dan menos dosis, se pelean menos con el niño, es menos dosis, es una vez al día y por menos días. Entonces lo que tenemos que hacer si tenemos un paciente de riesgo, que sabemos que algo que tiene la sospecha de coqueluche, síndrome coqueluchoide, manejemos con macrólidos. ¿Qué pasa? Porque hay pacientes que no toleran los macrólidos. Hay gente, conozco, que vomita. Tengo pacientes que pueden tomar 14 días de eritromicina y perfecto. Hay días que al segundo día vomitan, no toleran ni la citro. Dice que el segundo antibiótico que se puede dar es la sulfa, ¿no? La sulfa, el Bactrim, el Cetrim, sulfamethoxazol más trimethoprim, ¿no? Que se calcula en razón a la sulfa a 40, 50 equivalentes por kilo, y que se da cada 12 horas, ¿no? Entonces, mi primera opción va a ser macrolide. Es raro que haya intolerancia al macrolide, es raro, pero sí, yo en tantos años he visto que hay gente que no lo tolera, no es que haga rash, sino que vomita. Entonces, a ese paciente, mi opción es darle sulfa, que sea cada 12 horas, ¿no? Ese es el tratamiento para cualquiera de estos casos.
Bueno, eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguno de ustedes. ¿Alguna pregunta, chicos? Sobre el coqueluche, sinoma coqueluchoide. Doctora, Sí, disculpe, no lo entendí al final. ¿Cuándo le damos sulfa? Disculpe, no lo entendí. ese es, lo ideal es dar macrólido, aciditro, eritro o claritro, pero hay pacientes que no toleran tomar eritro. Yo he tenido pocas veces, pero pacientes que tú le das eritromicina y les provoca vómito. Entonces, en esos pacientes que tuvieran algún problema con la eritromicina, que es raro, la otra opción es sulfa. Porque, ¿qué pasa si tu paciente comienza a darle macrólido y comienza a vomitar el macrólido? Su otra opción es darle sulfa. Aquellos que no toleran. Lo ideal es el macrólido. Si hay alergia, nunca he visto a la sulfa, pero sí intolerancia de vomitar, no toleran. Tú le das el macrólido y vomitan y vomitan. Y no sé por qué, porque ni el eritro ni siquiera la citro. Entonces, en esa opción rara, tu opción es usar sulfa. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Esta es una patología que pueden ver, pero de una manera modificada en los adolescentes. Y de repente alguno de ustedes ha tenido por ahí su coqueluche y no se ha dado cuenta, solamente ha tenido tos que no pasaba. Bueno, si no hay ninguna pregunta, aquí los dejo. Cualquier pregunta a mi correo, a mi WhatsApp, pueden darme si tienen alguna duda cuando estudien este tema, ¿no? Hasta luego. Creo que ya empiezan la otra clase. ¿Ok? ¿Todo bien? Gracias. Ya. Entonces, hasta luego, chicos. Ya nos vemos. Hasta luego.